Hola a todos, buenos días, buena sigua para los romanos. Bueno, en este video les quiero hablar de algo bastante particular. Les voy a hablar de la inmigración que hay aquí en Rumanía y de qué nacionalidad es la inmigración mayoritaria. Todos los países tienen más o menos tasa de inmigración y diferentes tipos de nacionalidades que prefieren emigrar a un país en vez de otro. A raíz de esto me da contarles una cosa bastante personal. Cuando yo he venido la primera vez aquí a este país y he tenido que sacar el permiso de Yedere, que es mi residencia, y posteriormente hacer las otras renovaciones, he ido al centro de inmigración, a la policía, para hacer esto, y es en ese momento que vi de manera, o sea, establecí un contacto visual con otros inmigrantes que estaban también aquí en Rumanía. En aquel momento, para mi sorpresa, según el contacto visual, parecía mucha gente de Asia. Sin embargo, eso quedó ahí, con las renovaciones también percibí lo mismo, nunca he percibido latinos, y con esto es más que nada llevarles un poco la reflexión y el debate que, que diferentes tipos de nacionalidades y diferentes tipos de personas eligen diferentes países para emigrar en torno a sus posibilidades y en torno de qué buscan para su vida. Esto quiero decir que ayer estuve viendo la televisión rumana y había una noticia que me llamó bastante la atención sobre la inmigración, que luego se las voy a poner, pero a lo que quiero llegar a esto es que es así como yo percibía en aquel momento visualmente, que la mayoría inmigratoria de Rumanía viene del continente asiático. Dentro del continente asiático, las nacionalidades que sobresalen son Sri Lanka, Nepal, Bangladesh y en menor cantidad la gente que proviene de India. Estas son las nacionalidades que de alguna manera son y llenan los porcentajes de inmigración que recibe Rumanía en suma mayoridad, ¿sí? Les voy a poner el informe y les voy a poner obviamente la traducción en español para que vean qué dicen y por qué ellos eligen venir a vivir a Rumanía. El link de este informe se los voy a dejar en la caja de descripciones, pero básicamente presenta diferentes casos de inmigrantes de Asia y muestra que primero viene a trabajar el hombre y luego viene a trabajar la mujer, haciendo hincapié en la posibilidad de poder traer a su familia también para reunificarla aquí en Rumanía. I call to home my mother. Asimismo, el informe enfatiza de que Rumanía es la tierra elegida, es decir, la tierra prometida por estas nacionalidades de Asia. Básicamente el informe hace hincapié y una parte del título dice que de alguna manera ellos vienen aquí a Rumanía y eligen Rumanía para cumplir su sueño americano, el sueño europeo, el sueño americano, llámale como quieras, el sueño de poder tener una vida mejor en otro país en base a las condiciones, al menos laborales, que se ofrecen aquí en Rumanía para los inmigrantes. Eh, a ver, uno de los primeros partes del informe establecía a una persona que era del continente asiático, en el cual comentaba que primero vino él y luego su familia, porque estaba realizando la visa de reunificación familiar para poder vivir todos juntos. Otra parte del informe le preguntaban a una pareja que ya habían venido aquí si querían tener hijos. Ella dijo que no porque si bien entraría en la licencia de maternidad, no quería perder ese dinero como para poder continuar teniendo esa estabilidad económica que la ha traído hasta aquí. Lo llamativo de esto es que, bueno, este tipo de migración comenzó a traer su familia a sus niños para poder obtener la reunificación familiar y para poder estar todos juntos. También esto depende de que muchos empleadores les lo favoriza de alguna manera dándole trabajo a diferentes miembros de una familia para que puedan estar juntos y para que puedan trabajar también. A lo que voy es, Rumanía, al menos para los asiáticos, se convirtió en el sueño americano, ya que más de 140.000 trabajadores provienen de ese continente. Atención con el informe porque ellos establecen primero que los que encabezan esta lista son las personas del continente asiático, pero al final de la lista menciona a un país de Latinoamérica. ¿Cuál? Se refiere a Cuba. Así es como el país latinoamericano de Cuba, la isla de Cuba, en Centroamérica, se encuentra al final de esta lista, pero primeros teniendo en cuenta la lista de latinoamericanos. Los cubanos son los que más eligen Rumanía también para venir a emigrar y vivir y para trabajar. En relación a todos los latinoamericanos, quizás esto es un punto de comparación, ¿no? Porque teniendo en cuenta diferente nacionalidad, puedes elegir diferente tipo de país en el
cuál vos creas que tu vida se va a desarrollar mejor, te vas a integrar en su cultura, vas a aprender el idioma o te vas a sentir cómodo. Hay diferentes factores que uno hace que elegir a un país u otro, y esto sin ir más lejos, aquellos rumanos que han emigrado y hoy están en otros países como por ejemplo España, Italia, en Reino Unido. Eso podemos leer la transformación de Rumanía, el país emisor a receptor en inmigración. Es esto lo que les decía casualmente de los roles. En este artículo se menciona el tipo de trabajadores que recepta Rumanía. Dejaré los links en la caja de descripciones. Entonces, de alguna manera es como un país que desde tu punto de vista quizás no es bueno, para otro puede convertirse en el sueño americano. Esta es la reflexión que quiero llegar a este video, y también tener en cuenta que cada uno tiene diferentes motivos por los que migra. En mi caso fue por amor. Yo no sabía nada de este país cuando llegué acá, pero absolutamente nada, nada del idioma, nada de la cultura. Todo fue un aprendizaje constante de mi día a día, pero hay diferentes motivos que uno mueve a moverse del país. Puede ser por amor, puede ser por estudio, puede ser por una mejoría salarial, laboral, o puede ser por razones de seguridad. O sea, y teniendo en cuenta esos motivos y cada posibilidad que tienen diferentes personas en el mundo, se puede ver cómo hoy Rumanía se convierte en un sueño americano, al menos para las personas que son del continente asiático. Respecto de Cuba, que es el país que entraría en esta lista de Latinoamérica, Cuba es un país en el cual las visas salen bastante rápido, la gente tiene bastante necesidad de poder abandonar el país por las razones políticas y económicas que vive Cuba hoy y que vive desde hace tiempo. Otro de los puntos importantes es que el informe también trata y cuenta cuáles de estas nacionalidades son las que peor se comportan en el sentido, no solo en el sentido delictivo, en el sentido de trabajador, y las que peor se comportan en líneas generales. Tract aici, încep să se gândească la și aduce familiile. Cea mai mare nație volatilă este Bangladesh. Rata acestora de fugă este de peste 90%. Y hablan que en este caso, lamentablemente, para Bangladesh está en el podio de las nacionalidades que no quieren tanto que trabajen porque su comportamiento no es bueno. En este sentido, la persona dice que la gente de Bangladesh corre, una vez que tiene la visa, se va a otro país. La verdad que me parece, desde mi punto de vista, una tontería absoluta, porque una vez que un país te abre la puerta desde el punto de vista legal y vos decidís irte a otro país ilegal porque crees que es mejor, ya significa que vas a estar en una situación de irregularidad e ilegalidad y al margen de la ley, que eso de alguna manera te priva de muchos derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a tu sueldo, el derecho a una casa estable, el derecho a la previsión, diferentes tipos de situaciones que hace que una persona ilegal tenga mucha más vulnerabilidad que alguien que no esté legal. Este es desde mi punto de vista, pero así el informe dice que la gente de Bangladesh de alguna manera serían los peores dentro de este podio de nacionalidades que deciden emigrar a Rumanía. Lo cierto y como conclusión es que Rumanía tiene un cupo anual de trabajadores extranjeros todos los años y que más de 150 empresas deciden contratar mano de obra extranjera. Diferentes son los motivos. Hay ciertas industrias en las que no hay tanta persona como para contratar. Por otro lado, también pienso que hace años los rumanos ha habido una inmigración masiva de Rumanía hacia otros países de Europa y eso hace que quizás algunas vacantes queden de alguna manera vacías hasta el día de hoy. Y bueno, básicamente es esto lo que les quería comentar, qué tipo de inmigración hay en Rumania, cuáles países encabezan la lista, cuáles se les prefiere más que a otro y contarte también que teniendo en cuenta cómo se vea una situación puede ser favorable o desfavorable para diferentes tipos de personas. Y así vemos en este video cómo para muchos países del continente asiático, Rumanía se convirtió realmente en una muy buena opción migratoria. Les hago este video para aquellos que son de habla hispana, porque a mí me sorprendió y son datos que no lo sabía, y también para compartirles un poco más información sobre la realidad que tiene este país. Les agradezco por estar del otro lado. Déjame tu comentario, quiero saber qué opinas al respecto, tanto como inmigrante o bien como rumano, que quizás si estás viendo este video o lo veas subtitulado o entiendas el idioma español porque has trabajado fuera de tu país. Así que me interesa también saber tu opinión. Y con esto también quiero llegar a la reflexión de por qué la gente decide irse de su propio país y por qué a veces uno como ciudadano tiene ciertas frustraciones con su propio país que cree que no le va a poder dar nunca
y que eso no va a cambiar y es por eso que uno trata de mirar otros países para emigrar. Y sin ir más lejos con esto, siempre lo he hablado con mi esposo y con otras personas de Latinoamérica. Y un caso que hemos hablado fue de una chica que es de Ecuador y que ella quería emigrar a otros países porque estaba cansada de la inseguridad que se vive en ese lugar, que no podía planear ni siquiera el día de mañana, que no, por supuesto que no podía llegar a planear una familia, y a ella lo que lo movía era ese tema de la inseguridad y también de la inestabilidad económica, pero más del tema de la inseguridad. Cuando se lo conté a mi esposo, me dice, mi esposo rumano, que ha trabajado fuera del país también y que tiene noción de otras naciones del mundo, pero él me dice, yo no creería cómo eso puede pasar, sería súper grave y si pasa aquí en Rumania, hasta yo también me iría. Entonces a lo que voy es, cada uno lo mueve diferentes motivos. Quizás un motivo para uno puede significar no importante para otra persona, o pueden ser motivos, como lo dije, motivos de seguridad, motivos de inestabilidad económica o simplemente motivos de querer conocer y tener otro tipo de experiencia. Todos los motivos son igual de válidos. A lo que voy es, seguramente los que me están viendo no son ni suizos, ni franceses, ni finlandeses, no estamos hablando de países perfectos en el cual está todo perfecto y la gente no emigra, sino es que son países que algunos funcionan mejores que otros y así también hay muchísimas personas que tienen muchísimas razones, algunas quizás a tu óptica o a la mía mejores o peores que otras, pero al fin y al cabo son todas razones para emigrar y que crean de alguna manera cierta frustración en la persona con su propio país. Así que es más que nada esto el pensamiento de este video y la conclusión general. Así que te agradezco por estar del otro lado y voy a estar leyendo tu comentario a ver qué opinas. Yo me despido hasta el próximo video y nos vemos. Y me despido en rumano. Pa, pa, la revedere!